Empezamos el webinario. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada sobre BIM, tecnología y construcción en madera, que patrocina el Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia y el Clúster del Hábitat Eficiente de Castilla y León. Mi nombre es Ricardo González, soy el gerente del Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia y me acompañan en esta mesa virtual Carmen de Besa, que es del Clúster del Hábitat Eficiente de Castilla y León, Felipe Masit, del Grupo Atlante, y Patricia Andrés, de Medgón. Aprovecho para saludaros a los tres, buenos días. Nada, como mera introducción a este seminario, decir que desde los inicios del Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia, ya por el año 2001, estamos trabajando en el desarrollo de acciones que acerquen al prescriptor al mundo de la madera, entendiendo por prescriptores arquitectos, interioristas, decoradores, ingenieros, promotores, etc. Durante estos 20 años, de forma ininterrumpida, hemos organizado multitud de iniciativas de promoción, de sensibilización y de formación dirigidas a prescriptores, para dar a conocer las ventajas de utilizar madera en sus procesos constructivos y diseños. A lo largo de todos estos años hemos aunado esfuerzo y trabajado colaborativamente con otros agentes que comparten el mismo objetivo. Y quiero mencionar expresamente al Centro Tecnológico de la Madera, al Consorcio de Santiago, al Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectura, todos ellos socios de honor del clúster, y más recientemente a la Agencia de Industria Forestal. Entre todos hemos conseguido poco a poco aumentar la sensibilidad por este material, que está llamado a jugar un papel fundamental en este camino hacia la sostenibilidad y la bioeconomía circular. Eran pocos los prescriptores que se atrevían a utilizar madera en sus proyectos hace 20 años. El desconocimiento, la incertidumbre, la falta de conexión entre industria y prescripción hacía muy difícil que un prescriptor se decidiera a utilizar madera. Eventos como las jornadas de arquitectura y diseño en madera, las jornadas de rehabilitación en madera, los encuentros B2B entre prescriptores e industria, las visitas de prescriptores a centros de producción, los foros virtuales Meeting Point Lignum, son algunos ejemplos de iniciativas que cada año desarrollamos en colaboración con los prescriptores para seguir profundizando en este objetivo, la utilización de madera en proyectos constructivos. Pero además de la sensibilización y la promoción, otro de los ámbitos estratégicos del clúster es la innovación y la industria 4.0. Hace más de 4 años, el IGAPE lanzaba el reto a los clústeres industriales gallegos de formular proyectos agrupados de inversión orientada a pymes en el ámbito de la industria 4.0, que ayudara a las empresas a mejorar sus procesos a través de la automatización, la digitalización, la personalización de productos, la robotización, etc. En estos 4 años, el Clúster de la Madera y el Diseño logró aglutinar a 23 empresas del sector, movilizando una inversión efectiva de más de 5 millones de euros. Hemos contribuido a fortalecer y a modernizar todos los eslabones de la cadena de valor de la madera que han participado. Me centro ahora en el ámbito de la digitalización. En este momento estamos impulsando desde dentro el Hub de Innovación Digital DataLife. Este Hub va a contribuir, sin ninguna duda, a acelerar los procesos de transformación digital que necesitan nuestras empresas para competir globalmente. En este sentido, estamos construyendo un proyecto agrupado de digitalización para dar un paso más en este camino que tenemos que recorrer inexorablemente si no queremos ser rebasados por nuestros competidores. En la jornada de hoy, y en línea con todo esto que he expuesto en la introducción, vamos a conocer de la mano de Grupo Atlante y Medgón las potencialidades de la tecnología BIM, Building Information Modeling, y cómo esta tecnología puede ser un aliado para nuestras empresas que operan en el ámbito de la construcción o del contract. La metodología BIM que abordaremos hoy trata de ser un impulso para la construcción en madera. Con el empleo de esta tecnología, arquitectos, ingenieros y empresas de madera
pueden interactuar con un proyecto en un espacio común, modificando y obteniendo información desde una misma maqueta. Para el futuro del sector de la construcción en madera es fundamental conocer las potencialidades, cualidades y potencial de los procesos BIM y tomar contacto con las herramientas digitales disponibles en el mercado. Forma parte del cometido del clúster promover y dar a conocer este tipo de tecnologías de digitalización que ya se están utilizando y están contribuyendo a mejorar los procesos de prescripción y comercialización. Hemos querido enfocar la jornada de hoy con la intervención de 2 casos prácticos de aplicación real para tener una aproximación lo más realista posible y podáis formular preguntas concretas. Las preguntas proponemos que las vayáis formulando a través de la plataforma a lo largo de la jornada y las resolveremos al final de la misma. Por último, también os informamos que la jornada va a ser grabada y la difundiremos posteriormente para expandir el conocimiento. Y sin más, hasta aquí mi intervención. Cedo la palabra a mi compañera Carmen de Besa, del clúster del hábitat eficiente de Castilla y León. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación y muchas gracias al Grupo Atlante por la invitación a esta preciosísima iniciativa en colaboración. Y buenos días a todos y a todas los asistentes al evento. Muy rápido os voy a presentar qué es AICE. AICE, como cualquier clúster, es un ecosistema de innovación colaborativa. Y es que esas 3 palabras ya lo definen todo. Ecosistema, somos 115 socios de toda la cadena de valor del hábitat, que es muchísimo más que la construcción. Efectivamente tenemos arquitectos e ingenieros, los prescriptores que decías muy bien, Ricardo, pero tenemos constructoras. Tenemos el caso muy particular de Medgón, que es socio de AICE, que es industrializadora dentro del sector. Tenemos también empresas de la energía, empresas de desarrollo territorial, que es una de nuestras líneas estratégicas, y ahora diré por qué lo resalto. Y curiosamente también tenemos empresas especializadas en patrimonio, en turismo y en lengua, que es una unión que sorprende mucho, pero que tiene todo el sentido, porque es una de las especializaciones inteligentes de nuestra región, Castilla y León, que es donde mayoritariamente actuamos y donde tenemos a la mayoría de nuestros socios, aunque no solo. Me ha encantado, Ricardo, que has hablado de la metodología BIM, no del software BIM. Esto es algo que venimos defendiendo desde el sector desde hace muchísimo. El BIM no es un software, pero lo que es una metodología que permite trabajar a todos los agentes involucrados en el hábitat de forma colaborativa y eficiente, a la vez, a medida que se construye, y al final lo que nos da es procedimientos de trabajo muchísimo más eficientes que permiten ajustar los costes, reducir los costes de no calidad y los problemas de plazos, nos permiten cumplir mucho mejor con los plazos de construcción y además nos permite ser muchísimo más sostenibles. Se evitan residuos no necesarios en obra, etc. Pero el BIM no viene solo. El BIM es solo una parte de la tecnología 4.0 aplicada a nuestro sector en su más amplio sentido. El BIM tiene que venir acompañado necesariamente de otras tecnologías y otras metodologías. Para empezar, el Lean Construction, es decir, la aplicación del Lean Manufacturing a nuestro sector. De esto también sabe mucho Medgón, porque son unos convencidos del Lean Construction y son un modelo a seguir en su adaptación a una pequeña empresa situada además en territorio rural. Y esto también quiero destacarlo. La madera es un recurso endógeno fundamental, igual que en Galicia, en Castilla y León, sin duda alguna. La sostenibilidad de este recurso, bueno, no tiene ninguna duda, y nosotros tenemos como línea principal estratégica la sostenibilidad de todo el sector, de toda esta cadena de valor. El desarrollo territorial forma parte de esa sostenibilidad, no tiene duda. Entonces yo creo que
conocer los casos prácticos que vamos a ver hoy nos va a ayudar a vislumbrar muchas cosas, no solo la aplicación de BIM puro y duro. El BIM, nosotros siempre decimos que se presupone que ya el sector entero está capacitado para trabajar en BIM. Sé que es un presupuesto muy ambicioso porque, bueno, lo que nos encontramos en la práctica es que no es del todo así. En esa lucha estamos desde AICE, desde el Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, y por eso celebramos cada año, en diciembre, el Foro BIMtecnia, Foro de la Construcción Inteligente, donde hablamos de BIM y de muchas otras tecnologías y metodologías. Así que nada, muchas gracias por la invitación y voy a aprender un montón en esta jornada escuchando estos casos prácticos. Gracias, Ricardo. Estupendo, Carmen. Pues muchas gracias. Empezamos, si os parece, con la primera ponencia a cargo de Felipe Masíz, de Grupo Atlante. Entonces, Felipe, tienes la palabra. Encantados de oírte. Bueno, pues nada, muchas gracias Ricardo y Carmen por la introducción. Bien, como decíamos, bueno, creo que estáis ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, pues nada, vamos entonces a hablar, bueno, de esto que es el BIM y la tecnología aplicada al mundo de la construcción en madera, ¿vale? De forma muy rápida y para los que no conozcáis a Grupo Atlante, nosotros somos una empresa, bueno, tenemos varias sedes, nuestra central está en Coruña, tenemos también equipo en México y Colombia. Somos una empresa centralizada en la parte de consultoría, arquitectura e ingeniería. Desarrollamos proyectos y ayudamos a nuestros clientes a que desarrollen también sus propios proyectos, ¿vale? Hace un tiempo sí que en estos casos yo decía que teníamos un equipo o una parte del equipo muy especializado en metodología BIM. Sí que es cierto que a día de hoy ya puedo decir que la práctica totalidad de nuestro equipo está trabajando en metodología BIM, tanto en nuestros proyectos como para nuestros clientes, que de hecho, bueno, muchos de los principales los estáis viendo aquí. Son clientes además en muchos casos de retail, que es un área donde esto de la metodología BIM ha entrado muy bien y permite, de hecho, unos retornos espectaculares precisamente por la repetición que tienen muchos de los proyectos que desarrollan estas empresas. ¿Vale? Después de nada, ya digo, esta presentación muy rápida, voy ya directamente a hablar de lo que nos toca aquí, ¿vale? Que es construcción, BIM y madera. Y en primer lugar, nada, presentar un poquito a los dos integrantes de esta pareja, ¿vale? En primer lugar, bueno, la madera. La madera no es nada nuevo en el mundo de la construcción. Lo que estamos viendo aquí, bueno, es una iglesia en Finlandia. Esta iglesia fue construida entre 1763 y 1765. Es decir, hace ya unos cuantos años y ahí sigue. Bueno, de hecho, es patrimonio forma parte del listado de la UNESCO, es patrimonio. Yo tuve la suerte de poder visitarla y sí que de hecho me llamó la atención estando allí que tú tocabas la madera o bueno, le dabas con los nudillos a la madera y sonaba ya prácticamente metálica, ¿vale? Que es bueno, una de estas cosas que parece que la madera no dura, bueno, pues en este caso dura. Sí que es cierto que a mediados o a la parte final del siglo XX quizás, la madera cayó un poco más en desuso, particularmente en España, frente a otros materiales, y es cierto que ahora mismo se está retomando como un material pues, con una carga mucho más tecnológica y como un material que está dando lugar a nuevas formas de expresión arquitectónica, ¿vale? Como es el caso de este parasol Metropol de Jürgen Meyer que estamos viendo aquí abajo. Bien, ¿qué nos evoca la madera a día de hoy como material? Bueno, pues sin duda es un material renovable que está muy conectado con la sostenibilidad y que implica una baja huella de carbono. Y bueno, digo baja huella de carbono también dependiendo de las situaciones, porque es cierto que hace unos años planteando un proyecto pues precisamente con estructura en madera, bueno, nos planteaba la situación de que la madera al final venía de Finlandia, ¿vale? Lo cual, bueno, estás optando por materiales sostenibles, estás optando por este tipo de materiales y sí que es una pena, o era una pena en aquel caso que tuviésemos que importarlo desde otro sitio cuando realmente es un material que tenemos aquí. ¿Qué más evoca? Bueno, pues a nivel de uso evoca también, está conectada directamente con la calidez y el confort, ¿vale? Esto es indudable, entonces es un material amigable, es un material que se recibe bien normalmente.
Luego, a nivel ya más técnico, ¿qué implica la construcción actual con este material? Bueno, es un material de indudables características físicas, es decir, tiene unas capacidades estructurales muy buenas, tiene un comportamiento antisísmico genial y tiene un comportamiento térmico también fantástico. Es un material que además a día de hoy ya está permitiendo unos importantes procesos de industrialización y mecanización. En muchos de estos proyectos que estoy mostrando aquí en fotos ya no se entendería el uso de la madera sin esta industrialización y sin todo este proceso previo que tiene su uso, su parte de diseño, prescripción, como decíamos antes, y proyecto posterior. Y, desde luego, es un material, como decíamos antes, vinculado a la sostenibilidad y que en muchos casos se utiliza en proyectos donde se busca una certificación, ya sean certificaciones LEED, BREEAM o cualquier tipo de certificación para garantizar que los edificios en los que se está utilizando son entornos saludables y entornos sostenibles. Vale, bien, definimos en primer lugar la madera. Vamos ahora a hablar de qué va esto de la metodología BIM. ¿Vale? Y si hay tres cosas que definen la metodología BIM, y de hecho sin estas tres cosas no estaríamos hablando de metodología BIM, y esto precisamente conecta, Carmen, con lo que comentabas antes, es decir, la metodología BIM no es un software, la metodología BIM es una forma de trabajar, es un procedimiento que implica distintas software, distintas herramientas y sobre todo la colaboración. Por tanto, no podríamos hablar de metodología BIM si no estuviésemos hablando de una maqueta virtual del edificio, de que todo lo que estamos haciendo lo estamos modelando en 3D. Tampoco podemos hablar de metodología BIM si no hablamos de parametrización. Es decir, dentro de esta maqueta virtual nosotros estamos incluyendo, por supuesto, una imagen, un grafismo, un volumen, pero es que además todos estos elementos van vinculados a una información que no es gráfica. Así como en sistemas CAD utilizados anteriormente, nosotros simplemente dibujábamos líneas y con estas líneas interpretábamos que eran elementos, en los software BIM nosotros ya no dibujamos líneas, sino que colocamos un muro, colocamos una viga, un pilar o una mesa y el sistema reconoce lo que son estos elementos, ¿vale? A través de esta información, de esta información paramétrica y no gráfica. Por supuesto, también tenemos que hablar de colaboración. La metodología BIM es eminentemente colaborativa y, de hecho, la primera ISO que hay, que es la ISO 19650, relativa específicamente a esto de la metodología BIM, no habla de herramientas software, no habla de cómo modelar, sino que habla principalmente de cómo colaborar y de cómo estructurar esta información. Vale, por tanto, estas serían las tres partes que van a definir la metodología BIM. Bien, ¿cómo entronca esto o cómo podemos entonces conectar la metodología BIM con la construcción en madera? Bueno, allá por 2013, la Universidad de Penn State publicó un archivo con lo que ellos llamaban usos del BIM. Vale, fijaros que ya es 2013, es decir, esto del BIM ya lleva aquí un tiempo, no es nada nuevo, sí que es cierto que el proceso de implementación se está acelerando, pero no es nada nuevo. Este informe de usos BIM de la Universidad de Penn State se ha convertido en un referente precisamente para lo que son los usos e incluso la comisión SBIM, la Comisión Interministerial Española, para dar impulso a la metodología BIM en la contratación pública, ha hecho también suyos estos usos de la metodología BIM. Dentro de este documento, concretamente, hablan también de los objetivos de estos usos de la metodología BIM. Un uso, al final, es un método para aplicar esta metodología BIM y conseguir uno o varios objetivos. Y esos objetivos son los que estamos viendo aquí, que luego se subdividen en más objetivos, pero los principales serían los que estamos viendo aquí. Entonces, ¿para qué podemos utilizar esta metodología BIM? Bueno, principalmente recopilar información en las fases previas de proyecto o cuando nosotros estamos directamente pasando a hacer un proyecto en un activo que ya es existente. Generar información, por supuesto, esta es la parte que ya sabíamos y es lo más básico en la fase de proyecto. Analizar información, toda esta información paramétrica y quizás no gráfica que estamos metiendo nos va a servir para muchos análisis, como veremos posteriormente. La comunicación también es importante como objetivo porque al final estamos hablando de equipos multidisciplinares y de que esto es una plataforma
de trabajo colaborativo y, evidentemente, la construcción, porque todo lo anterior, si no llegamos a la última fase de construcción, la verdad es que no sería aplicable. De estos objetivos principales, bueno, me voy a centrar en estos dos, ¿vale? Que serían el de analizar y el de construir. Vamos a ver entonces en qué se subdivide este objetivo de analizar. Tienen 3 puntos, ¿vale? Aquí hablan de coordinar, que es básicamente asegurar la compatibilidad entre los distintos elementos y disciplinas. Tienen la simulación, que es predecir el comportamiento futuro del activo, y tienen también la validación, que es aprobar la información existente en referencia a estándares solicitados. Bien, vamos a ver primero cómo aplica esto de BIM y madera a estos dos objetivos de coordinar y validar. Antes, Ricardo, bueno, hablaba de esto de los prescriptores. Bajo nuestra experiencia, cuando hemos colaborado con empresas de este tipo, nosotros lo que normalmente nos encontramos es que, bueno, hay un arquitecto que efectivamente es el prescriptor y que proviene de un mundo, bueno, es mundo de construcción, pero más relacionado con la parte de diseño. Por tanto, tiene sus aplicaciones específicas, tiene sus lenguajes específicos y este mundo de la arquitectura o del estudio de arquitectura tiene que conectar con un mundo de ingenieros, proveedores e industriales que tienen sus herramientas específicas, que tienen sus formas de entenderse específicas y también sus necesidades específicas. Aquí es donde está quizás el mayor escollo para esta colaboración. ¿Por qué? Pues precisamente porque el arquitecto habla en un idioma, los ingenieros, proveedores, industriales hablan en otro idioma y aquí es donde la metodología BIM nos puede ayudar. ¿Y cómo nos puede ayudar? Bueno, pues a través de una cosa llamada IFC. Vamos a ver qué es este IFC. Este IFC, bueno, es el acrónimo de Industry Foundation Classes, que básicamente es un estándar de interoperabilidad desarrollado por Building Smart, que es una asociación internacional dedicada a generar estándares y difusión de esto de la metodología BIM. ¿Vale? Básicamente, lo que hace este formato IFC, que ya digo es un estándar, es conectar o incluir esta geometría, lo que decíamos, información gráfica, y esa parametrización, esos datos, lo que es información no gráfica, los mete en un archivo que es compatible con multiplicidad de aplicaciones BIM. Por tanto, a través de este sistema nosotros podemos conectar a estos arquitectos y podemos conectar a estos ingenieros y proveedores con un mismo lenguaje común, ¿vale? Para que esto no se convierta en, bueno, yo te paso mi plano de CAD, entonces tú utilizas tu software para crear las piezas o los elementos que tú necesitas, me los vuelves a pasar para validar, yo los comparo con lo mío y ahí en cada uno de estos pasos cometemos 2 o 3 errores que después nos llevarán a tener unos costes superiores a los estimados en la fase de obra, ¿vale? A día de hoy, hay 96 herramientas de software ya certificadas o en proceso de certificación con Building Smart para trabajar con metodología BIM. Y no certificadas que dicen que pueden trabajar con IFC, hay unas 300. ¿Vale? Entre estas herramientas pues están CADWork, que es una herramienta específica para el trabajo en madera, por lo que me consta. Está una herramienta como Tecla, que es también quizás un estándar para el cálculo para el diseño y cálculo de estructuras. Y están ya herramientas que son también más específicas quizás de la parte de arquitectura, como puede ser ArchiCAD con su módulo ArchiFrame, que está precisamente diseñado para su trabajo en madera, y Autodesk Revit, que es a día de hoy, por cuota de mercado, la herramienta BIM que más utilizamos dentro del mundo de la arquitectura y que además tiene también un plugin específico que es el Revit Timber Framing para trabajar con elementos de madera. Bien, pasamos entonces también a la parte de simulación, ¿vale? Porque aquí también nos puede ayudar esto de la metodología BIM. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, aquí estábamos hablando de que modelamos en 3D y estábamos hablando de que metemos información no gráfica, información paramétrica. Esto nos puede ayudar en el análisis y simulación del comportamiento técnico. ¿Por qué? Porque antes decíamos que yo no modelo 2 líneas que representan un muro, sino que yo modelo un muro. Modelo un muro con sus materiales y sus componentes. Y estos materiales, como información no gráfica, puedo meterle sus características físicas. Con lo cual, yo ya voy a tener un modelo 3D con el que están trabajando los arquitectos, pero con el que luego pueden trabajar ingenieros para hacer simulaciones. Nos puede ayudar también en el comportamiento estructural, utilizando el mismo principio que veníamos utilizando en el comportamiento térmico. Yo cuando estoy metiendo una estructura,
no solo introduzco un rectángulo y digo que es un pilar, sino que introduzco ese rectángulo y puedo decirle que es un pilar y cuáles son sus características físicas, su peso, sus capacidades estructurales y toda la información necesaria para que una vez más después los ingenieros hagan todo el cálculo estructural. Y, por supuesto, también una asistencia a lo que serían estos procesos de certificación de los que hablamos y que están también muy vinculados a la construcción en madera. Por ejemplo, sabemos que la certificación LEED nos da puntos, o bueno, nos da créditos, en este caso por utilizar su nomenclatura. En su caso, por supuesto, 100% de la madera tiene que proceder de explotaciones legales, esto tenemos que certificarlo, pero es que también un 70% de la madera, para que nos den estos créditos, tiene que estar certificada con algún sello, bien sea PEFC o bien sea FSC. En las herramientas BIM, además de meter estas características físicas, lo que nos pueden permitir de forma muy sencilla es simplemente pues, sacar estos volúmenes. De los volúmenes totales de madera nos puede permitir obtener volúmenes que realmente estén certificados simplemente introduciendo parámetros en los elementos que nosotros estamos modelando. Por tanto, todos estos cálculos que muchas veces pueden ser muy tediosos y muy complejos, aquí la máquina en parte los va a automatizar. Y bueno, yo siempre que hablo de automatización y metodología BIM lo hago entre comillas, ¿vale? Porque esto no consiste en darle al botón y que ya salga todo automático, pero sí que es cierto que se puede automatizar sobre todo lo que son los procesos más tediosos, ¿vale? Cosas que los software hacen muy bien, que es contar elementos, que es medir elementos y donde los humanos tendemos normalmente a equivocarnos, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos una gran ayuda de estas plataformas. Vale, vamos a pasar al siguiente macroobjetivo, que sería el de construir, que yo creo que también tiene una gran aplicación en esto de la construcción en madera. ¿Vale? Aquí, dentro de los subobjetivos que tenía, pues estaba el primero, que el de fabricar, es decir, es usar la información disponible ¿en dónde? En estos modelos 3D, en esta información de proyecto, para crear estos elementos necesarios para llevar a cabo la construcción. Es decir, que podamos utilizar nuestros modelos 3D para la fabricación de las piezas que nosotros necesitamos. Y, por supuesto, también la fase de ensamblaje. Es decir, utilizar de la forma más lógica toda esta información que tenemos en nuestros modelos para poder montarlos en obra. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues la fase de fabricación es obvia. Es decir, como decíamos ahora mismo, pues quizás la madera se está empleando a día de hoy en muchos edificios con planteamientos novedosos, no solo constructivos, sino también espaciales, lo cual nos da situaciones en las que las piezas de madera, pues además de ser miles, pueden tener múltiples dimensiones. En este caso, lo que estáis viendo aquí, bueno, son unas fotos de un edificio ejecutado en China y un modelo al lado donde simplemente se han modelado las barras de estas, bueno, de esta especie de pilares compuestos que tenemos aquí. El propio software BIM ya nos está midiendo automáticamente todas las barras. ¿Vale? Simplemente se modelan, se crea una malla y el software BIM ya asigna con el material que nosotros hemos metido estas barras. Por tanto, es capacidad propia del software medir el largo de cada una de estas piezas y hacer un recuento. Por tanto, haciendo modificaciones muy rápidas en la parte de diseño, nosotros ya tenemos medidas y contadas todas y cada una de las barras que en este caso estábamos colocando. Si os fijáis, bueno, aquí pues en este modelo en concreto había únicamente 6 tipos de barras, 216 piezas de cada una, pero nos podemos encontrar con elementos pues, de geometrías diferentes donde cada barra tenga una dimensión diferente. En el caso de esta malla, pues lo que veis ahí es una malla que también se modela de manera muy rápida en cualquier software BIM y es el propio software el que va midiendo, por supuesto, en magnitud real y recontando las barras que tenemos con cada una de sus dimensiones. ¿Vale? Por supuesto, esto es de gran ayuda para la fase después de fabricación y, sobre todo, si queremos conectar esto con los sistemas lógicos de trabajo que hoy en día ya tienen estas empresas de producción que pasan pues, por el control numérico y el CAM. ¿Vale? Bien, siguiente objetivo, ensamblar. ¿Vale? ¿Cómo nos puede ayudar la metodología BIM en obra? Bueno, estábamos hablando de que es un entorno colaborativo y es un entorno colaborativo además basado en la nube. Por tanto, todos estos modelos nosotros podemos subirlos en la nube. Lo que veis aquí es una imagen de ese mismo modelo que veíamos antes, pero esto no lo estamos viendo desde una herramienta BIM al uso, sino que lo estamos viendo desde un explorador. Y lo estamos viendo desde un explorador donde una persona que esté en obra, accediendo
con un ordenador portátil, con su móvil, con una tablet, puede seleccionar cualquiera de las piezas que están aquí y el propio modelo ya le va a dar la longitud, el número de serie o el dato que interese de esta pieza. Por tanto, en vez de tener pues, cientos de planos impresos con despieces sesudos y muy completos, podemos apoyarnos en la nube para obtener la información que nos interesa. Vale, y por supuesto, a día de hoy ya también somos capaces de conectar estos modelos con tecnologías como puede ser pues, la realidad virtual o realidad aumentada, que nos permitan también utilizar estos dispositivos pues, para orientarnos dentro de uno de estos proyectos o para poder tomar dimensiones o colocar elementos de los que queden pendientes. Vale. Bien, y hasta aquí estos usos. Vale, ahora, bueno, simplemente dejo aquí ya un par de conclusiones que son las que yo extraigo de lo que os he comentado hoy. Bien, ¿cuál sería el objetivo principal de esto de utilizar la metodología BIM en construcción con madera? Bueno, pues el primer objetivo es la coordinación entre estas distintas disciplinas que además vienen de mundos diferentes y que a día de hoy ya podemos conectar. Vale. Es básico que sepamos entendernos entre arquitectos, entre ingenieros, entre fabricantes, entre proveedores y evitar todos los errores que antes podíamos tener al traspasar la información de unas plataformas a otras. Además, muchos de estos procesos que son delicados pues, durante las fases de diseño y particularmente durante las fases de medición y ejecución se pueden, ya decíamos, siempre entre comillas, automatizar en gran medida. Aquí el objetivo no es, bueno, yo muchas veces hablo en esto del BIM de matar moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy fácil obtener el 90% y para este 10% restante que podíamos hacer manualmente de forma sencilla, pues es como que queremos automatizarlo. Bueno, hay que tener claro el objetivo de esta aplicación o de esta metodología BIM para saber hasta dónde tenemos que llevarla y para saber qué cosas podemos obtener en automático. El rendimiento. Bueno, el rendimiento se ha ido desprendiendo de lo que íbamos comentando, es decir, menos errores implican menos costes y toda esta coordinación previa que nosotros podemos hacer con modelo 3D entre distintas disciplinas van a implicar que yo lo que puedo arreglar en una mañana de oficina, igual si estuviese en obra, pues primero tendría una cuadrilla parada porque una pieza no encaja, tendría que volver a enviar esta pieza, tendría que pagar dietas, bueno, en vez de tener una persona en oficina, un equipo completo en obra, por tanto, los costes que nosotros nos estamos ahorrando por una buena planificación tienen unos grandísimos retornos, sobre todo en la fase de obra. Y luego incluso podríamos también hablar de la fase de explotación de los activos. Y ya en último lugar, la viabilidad. Es decir, todo lo que hemos visto aquí es tecnología y estándares que a día de hoy ya existen. Por tanto, esto se puede hacer ya a día de hoy. Ya tenemos las herramientas, muchas de ellas son herramientas comerciales que son accesibles. Sí que es cierto que las licencias BIM no son especialmente baratas, sobre todo cuando empiezas a encajar unas con otras, pero sí que tenemos múltiples herramientas, como veíais antes cuando hablamos de todas estas herramientas certificadas para trabajar en IFC, que nos van a permitir utilizar esta metodología y sacar, la verdad, unos rendimientos que nosotros hemos visto con muchos clientes que en muchos casos son espectaculares. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí dejo mi presentación y nada, le doy la palabra ya a Patricia. Bueno, no sé si Ricardo o Carmen quieren hacer alguna otra anotación. No, muchas gracias, Felipe. Voy a darle entonces la palabra a Patricia. Déjame buscarte para que puedas compartir pantalla. Un segundito. Vale, ahora ya podrías. Pues nada, cedo la palabra a Patricia de Medgón. Patricia, Vale. somos todo oídos. Perfecto. ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Vale, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar queríamos desde Medgón dar las gracias al clúster de Madeira y a AICE por contar con nosotros para este webinar. Mi nombre es Patricia y formo desde hace bastantes años parte de la familia de Medgón. Soy directora de proyectos.
Soy ingeniero de montes y además tuve la suerte de estar por ahí, por Galicia, escaparme muchas semanas porque en 2014 hice el máster de Ingeniería de Madera Estructural en PEMADE con Guaita y compañía. Y nada, queremos centrar un poco la ponencia en enseñar de manera global un poquito lo que hacemos en Medgón, ¿vale? Enfocado también con el BIM, la tecnología y la construcción con madera, que de eso se trata este webinar. Primero os contaré un poquito la historia de Medgón. Nació en 2005 y al principio distribuía viviendas de madera prefabricada procedentes de países del este de Europa. Luego ya en 2007 adquirió un pequeño taller donde empezó estos primeros pasos en la industrialización de viviendas. En 2010 adquirió su primera máquina de control numérico. En 2012 ya empezó a oír esto del Passive House y a informarse y decidió hacer su primera vivienda Passive House. En 2014 empezó con la creación del departamento técnico. En 2017, como comentaba Carmen, llevamos ya unos añitos implantando el Lean Manufacturing, que os comentaré luego un poquito por encima lo que es. En 2018 empezamos con la construcción de la nueva planta para unificar oficinas y fabricación. Y hoy en día, pues nuestro objetivo, desde luego, es estar en constante proceso de mejora y crecimiento para conseguir ser un referente a nivel nacional del sector de la industrialización de edificios de madera y Passive House. Ahora mismo somos una pequeña familia de 28 personas, la media de edad muy jovencita, como veis, 39 años. Y además, lo que decía también Carmen, nuestra gerencia está muy involucrada en mantener a la gente en el entorno rural. El 98% de la gente que formamos Medgón somos de la comarca de Carrión, muy cerquita. La empresa está situada en Carrión de los Condes, un pueblo pequeñito de Palencia, y nuestra fábrica, que es esa que veis al fondo, empezó a funcionar en abril del 2019 y ya en oficinas nos hicimos el traslado después justo del confinamiento el año pasado, en junio del 2020. ¿Qué hacemos en Medgón? Bueno, pues en Medgón estamos especializados en la pedestalalización de edificios de alta eficiencia energética, cumpliendo el estándar Passive House. Las viviendas pasivas, que me imagino que todo el mundo habréis oído algo, se trata de un tipo de vivienda que está creada para mantener las condiciones atmosféricas ideales en su interior, logrando así un ahorro energético que oscila entre el 70 y el 90% respecto a una vivienda convencional. Aquí siempre tenemos como dos logos o dos frases muy en mente, que es que primero la energía más barata, lógicamente, es aquella que no se consume. Y además que antes las personas eran las que cuidábamos de los edificios y ahora son los edificios los que están empezando a cuidar de nosotros. Entonces, nos hemos centrado en la industrialización, además la industrialización con madera y en el Passive House. En cuanto a las ventajas de la construcción con madera no voy a comentar nada porque lo ha comentado el anterior ponente. Lo único sí es verdad que el Passive House únicamente se centra en la eficiencia energética independientemente de los materiales que se utilicen, y Medgón va un poquito más allá, utilizando materiales sostenibles, como por ejemplo el uso de la madera para el total de la estructura. Y sí que es verdad que la construcción tiene muchas ventajas, el construir con madera, primero por el tema de la reducción de tiempos en construcción, muy importante, y es que al tratarse de una construcción seca, pues nos permite que los tiempos sean menores en obra. Además es un material muy ligero, con lo cual no es necesario tampoco grandes costos y medios auxiliares para el montaje. Y ya si hablamos de la industrialización, pues conseguimos que los residuos generados en obra sean mínimos. La construcción convencional, pues vemos que es un sector que no ha evolucionado mucho y desde luego creemos que el futuro del sector de la industrialización pasa el sector de la construcción pasa por la industrialización por muchas razones, entre otras por el bajo nivel de productividad, un alto consumo energético, incrementos de presupuesto precisamente por la siguiente razón, y es que siempre se prolongan los plazos en obra, y luego escasez de personal. Muchos clientes nos comentan que les cuesta mucho encontrar personal para trabajar en la construcción hoy en día. Bueno, como os comentaba, pues desde Medgón creemos que, igual que otras empresas y otros sectores han evolucionado, ¿por qué no transformar el sector de la construcción y que realmente la industrialización de viviendas se haga en una verdadera fábrica? Como por ejemplo la de coches, ¿no? El sector de automoción siempre conocemos que es un sector que ha evolucionado muchísimo.
¿Cómo podemos cambiarlo? Bueno, pues en Medgón trabajamos desde 3 herramientas o 3 estándares: la industrialización, el Passive House y el Lean Manufacturing. Las ventajas de la industrialización, también hemos oído todos hablar mucho de ellas, y desde luego las más importantes son estas que reflejamos aquí: una mayor seguridad, ya que los compañeros en fábrica no tienen que trabajar a grandes alturas, no dependen de que el tiempo sea bueno o malo, esté lloviendo o no esté lloviendo, se resbalen, entonces siempre es mucho más agradable trabajar con unas condiciones climáticas idóneas. Luego, además, se mejora mucho la calidad, porque los controles que se realizan en fábrica son mucho más exhaustivos que los que se llevan a cabo en obra. Y nos permite, además, detectar un error muy pronto que podemos subsanar y luego ya, como comentaba el anterior ponente, no estar en obra, ver que hay un problema y tener a mucha gente parada, aumentando mucho el coste de esa obra. El tema de la rapidez, la rentabilidad, al agilizar tiempos, y la sostenibilidad, ya que optimizamos muchísimo los materiales utilizados en obra. El Lean Manufacturing es una metodología ágil que surgió en Japón. Es un modelo de gestión que se enfoca sobre todo en reducir todos los costes de desperdicios del total del proceso productivo y en maximizar la creación del valor para el cliente final. Es decir, que todo lo que se haga en fábrica genere valor para el cliente. ¿Qué conseguimos implantando estas metodologías ágiles tanto en oficina técnica como en fábrica? Pues reducir costes de producción, reducir inventarios, reducir esos desperdicios en desplazamientos, en materiales, reducir el lead time, que es el tiempo total de fabricación, mejorar la calidad del servicio y, sobre todo, y muy importante, que es lo que queremos todas las empresas, tener un cliente más satisfecho. En cuanto al Passive House, bueno, ya sabéis que sus 5 principios, me imagino que todo el mundo seguro que ha oído hablar de ellos, es el aislamiento térmico, ventanas con normalmente doble, triple vidrio bajo emisivo con cámara de gas argón intercaladas, ventilación con recuperador de calor, estanqueidad y un diseño libre de puentes térmicos. Ventajas del sistema Passive House, pues una mayor eficiencia energética, un alto confort térmico y acústico, mejora de la calidad del aire y salubridad y la sostenibilidad. Ya os voy a contar un poquito el proceso de trabajo que realizamos en Medgón. La primera fase pasa por oficina técnica, luego estaría la parte de fabricación y, por último, el transporte y el proceso de montaje en obra. En cuanto a la oficina técnica, ahora mismo somos 10 compañeros. El total de la plantilla decidió formarse y tener el título de tradesperson del Instituto Passive House. Tenemos 2 compañeros que además son designer y 2 compañeros, una que lo está cursando ahora y yo que lo hice en el pasado, el máster, como os comentaba, de Ingeniería de Madera Estructural. Se creó además desde Oficina Técnica un catálogo de detalles que, por supuesto, vamos renovando y añadiendo nuevas ideas y nuevas mejoras, y además tenemos intención de lanzar este pequeño catálogo de detalles para que los arquitectos puedan utilizarlo en sus proyectos y que sepan realmente cómo es nuestro sistema constructivo. Para el cálculo de estructuras utilizamos sobre todo 2 programas, TimberTech y Drupal, y aquí sí que quería hacer un inciso con lo que ha comentado el anterior ponente, y es que es cierto, lo ideal sería que la conexión entre los distintos programas, partiendo del de diseño, luego el de diseño inicial del arquitecto, el del cálculo de estructuras y del diseño y modelado final, sería que pudiésemos trabajar dentro del mismo modelo, pero sí que es verdad que, aunque sabemos que todos los programas están trabajando en mejorar la comunicación del lenguaje entre los distintos programas, hoy en día la verdad que todavía tenemos problemas. Por ejemplo, un arquitecto nos manda un Revit y no somos capaces de exportar con el total de la información para hacer, por ejemplo, el cálculo de estructuras, y luego al revés, la comunicación también entre los programas de cálculo y los programas de modelado y de diseño finales. Entonces, desde luego, lo ideal sería trabajar todos desde el mismo modelo, pero bueno, sabemos que en un futuro cercano seguro que la comunicación entre programas, los lenguajes de programa mejora mucho y se nos facilitará mucho el trabajo a todos. Para la simulación energética utilizamos el design PH 2.0, lo modelamos con SketchUp y luego hacemos la simulación con el PHPP. Y los cálculos de condensaciones con UVACOS.
Para el modelado en 3D utilizamos el CATWORK 3D, que ha hecho referencia antes también el anterior ponente. Es un software muy específico para construcción industrializada con madera. Nos permite además exportar luego a la máquina de control numérico y nos permite también elaborar todos los planos, tanto de montaje en fábrica como de montaje en obra, optimización de todos los materiales y listado de producción de todos los materiales del total del diseño. Todo ello, pues eso, con el fin de adelantarnos a todos los imprevistos que pueden surgir en obra, ya que allí, pues bueno, intentamos que no se improvise absolutamente nada, ya que es algo muy habitual en el sector de la madera en España. Intentamos adelantarnos a los posibles problemas que haya habido en obra y solventarlos en todo el proceso de oficina técnica y luego fabricación en nuestras instalaciones. Nos permite además diseñar cada muro de manera individual, controlar toda la industrialización y, como comentaba antes, evitar las malas decisiones que puedan tomarse luego en obra. Se diseña tanto la estructura como el tema de la estanqueidad, que veis ahí las láminas, los acabados de fachadas y los rastreles de fachadas ventiladas, etc. Nos permite además también ver la circulación de las distintas instalaciones, tanto de fontanería como de electricidad. Luego el programa CATWORK 3D, antes de la exportación al programa de control numérico, te saca pues, todo el listado de todos los elementos que forman el proyecto y luego ya generamos un archivo BVN que la máquina de control numérico interpreta y reconoce para ver todos los mecanizados, todas las medidas de piezas, etc. La segunda fase ya sería la de fabricación. Los materiales que utilizamos son para la estructura madera laminada o microlaminada. Para el tablero de partículas utilizamos Superpan de Finsa. Para el aislamiento de los muros, como norma general, utilizamos celulosa de la empresa Islanat de Navarra. Intentamos que, aunque es verdad que la madera todavía la traemos toda de Centro Europa, todos nuestros proveedores de madera son de fuera de España, intentamos utilizar todos los materiales posibles que encontramos en España y ojalá algún día el sector forestal en España pues mejore y ¿por qué no? Podemos empezar a utilizar madera estructural de aquí, de nuestro país, como utilizáis en Galicia vuestro eucalipto. El tema de las láminas herméticas para el paso del aire, para conseguir esa estanqueidad que comentábamos antes y el mecanizado de las piezas con el control numérico. Nos permite casi cualquier mecanizado, como veis muchas de ellas son uniones carpinteras, que no hemos inventado nada, son uniones carpinteras tradicionales, pero sí que es cierto que están hechas con la máxima precisión. Luego montamos las estructuras en un centro de montaje. La máquina monta toda la estructura y el clavado tanto de la estructura como de los tableros. Nos permite voltear el muro y clavar el tablero por el otro lado de la estructura. Sí que es verdad que tenemos una línea manual paralela para los muros que tienen unas geometrías un poco particulares, que no son muros rectangulares. Después de esta fase se pasaría a la fase de insuflado y luego, por último, la instalación de carpinterías. Es una fase crítica, desde luego podéis tener la mejor ventana, pero como la montes de manera incorrecta, pues da exactamente igual. Nuestros compañeros de la zona de carpinterías se encargan de sellar, como veis, con distintas láminas y cintas que hay en el mercado, esa ventana al muro. Y por último, la fase de transporte y obra. La fase de transporte, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los accesos, las dimensiones que realmente podemos transportar, planificar esa carga y el estado de materiales en obra. Los accesos pues, no siempre son los adecuados. Las dimensiones del transporte convencional, normalmente jugamos con un largo máximo de 13,5 metros, una altura máxima transportable de 3 metros y un ancho máximo transportable de 2,55. Esta fase es muy importante, el de planificación de la carga en el transporte. De hecho, nuestra planificación en fábrica de los muros se hace en función de la carga de los mismos. Es decir, los primeros muros que se fabrican son los últimos que se van a descargar en obra y así conseguimos optimizar la descarga en obra y facilitar el montaje a los equipos de montadores que están allí. Nos permite además agrupar las piezas por zonas del edificio y, como os comentaba, optimizar el transporte.
Aquí, como estamos en proceso continuo de mejora, como os comentaba, ahora veis que se me ha olvidado, mira, podía haber actualizado estas fotos porque hemos cambiado toda la parte de señalización de muros y la hemos mejorado bastante. El listado de materiales, muy importante, que tiene que ir a obra para que no se nos olvide nada aquí. Las mediciones exactas de material son exactas, los rendimientos de material están muy bien calculados y los optimizamos de manera adecuada. E intentamos enviar a obra piezas cortadas a medida para que tengan un lugar determinado en el edificio. Y pasaríamos por último a la fase de montaje en obra. También aquí, como comentaba el anterior ponente, solemos enviar a nuestros equipos de montadores el visor de CADWORD o un archivo HTML que para ellos es, aunque les enviamos todos los planos de montaje, sí que es cierto que les ayuda para ver detalles muy concretos o zonas muy concretas que tengan duda, porque si la obra está por aquí cerquita nos podemos acercar a oficina técnica, pero muchas veces tenemos la obra muy lejos. Entonces, ellos con el visor de CADWORD son capaces de ver exactamente el detalle que quieren y resolver todas las dudas y que no haya errores luego en el montaje. El tema de la hermeticidad igual, todos los planos que os comentaba que también le enviamos. Aquí cada pieza lo que queremos es que tenga un único sitio y que encaje en un único sitio de la obra, de la estructura, para que no haya ningún tipo de problema. Entonces nos ayudamos de uniones carpinteras. Y luego, como os he comentado antes, del tema de la preindustrialización, lo que queremos es que nuestros equipos de montadores estén lo más seguro en obra y que la reducción de residuos en obra sea la mínima. Y aquí tenemos un par de ejemplos de obras del año pasado, del 2020. Esta es el San Quirce del Vallés, en el que la hermeticidad iba interior con una barrera de vapor. Incluso, si veis en la fotografía de la izquierda, llevamos incluso los módulos de la escalera. En ese caso hay una zona de sótano, por lo tanto también tiene que cumplir el estándar Passive House y hacer la hermeticidad entre planta baja y sótano. Y los huecos de escalera, los muros de escalera bueno, todos los muros que forran la escalera deben estar igual de aislados que los muros exteriores y deben de ser igual de estancos. Eso lo llevamos preindustrializado también desde aquí. Y esto es otro ejemplo de una barriada que hicimos en la barriada de Ayagüe en Burgos, que también ya están viviendo, con lo cual la rapidez de montajes con el tema de la preindustrialización, pues desde luego es muchísimo mayor. La hermeticidad aquí también lleva al interior, con esas barreras de vapor que veis amarillas. Aquí el forjado no es visto y para ello muchas veces utilizamos vigas joist o vigas doble T, que nos permite facilitar el paso de instalaciones y que queden todas ocultas en los forjados. Además, en este caso era una fachada ventilada cerámica y hubo que colocar una lámina UV para proteger la estructura y el resto de materiales del muro de la luz ultravioleta. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, deja de compartir entonces. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Abrimos, si os parece, el turno de preguntas a todos los asistentes. Estoy viendo que todavía sales ahí con la pantalla. No sé por Patricia. qué no puedo, un segundo, dejar de compartir. Perdón. Nada, no pasa nada. No pasa nada porque es una pantalla azul, no hay ningún problema. Bueno, pues si os parece, abrimos el turno de preguntas o de dudas o de cuestiones o reflexiones que queráis compartir el resto de asistentes a los ponentes o reflexión general. Entonces, bueno, este es vuestro momento. Si no hay preguntas, yo he ido anotando algunas, pero bueno, prefiero que sean los asistentes.
Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, aquí los silencios en videoconferencias son bastante incómodos. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta? Nos dice Joan Castro, ¿qué falta en Galicia para poder utilizar madera de nuestros bosques o plantaciones? Bueno, yo aquí, esta pregunta que plantea Joan era una reflexión que también quería hacer, que me tenía anotada a raíz de la intervención de Patricia. Afortunadamente, desde hace poquito en Galicia ya tenemos una empresa que comercializa madera contralaminada de pino. La empresa se llama Xilonor. Xilonor está en Coirós y bueno, ya tenemos esa opción. Por lo tanto, a la pregunta de Joan, pues no falta nada. Ya tenemos una empresa que a partir de madera de pino fabrica madera contralaminada para construcción en altura. También teníamos, ya mencionaba Patricia, el caso de eucalipto, ¿no? de madera laminada de eucalipto, el caso de Laminados Villapol, que ya desde hace muchos años comercializa perfil, sobre todo para elementos de carpintería, ¿no? en Centro Europa, y también para vigas y estructuras. Pero faltaba esa parte que era la construcción, bueno, estructural, ¿no? En madera contralaminada. En España solamente tenemos el caso de Egoín, creo que en Cataluña hay otra pequeñita, y en Galicia pues faltaba y bueno, pues ya la tenemos. Bueno, sigue comentando. Yo creo que las preguntas son abiertas a todos. Creo que no las visualizo yo solo. ¿Quién podría estar interesado en hacer construcciones agrarias, establos, naves en el rural con madera? Bueno, ahí también te respondo yo, Joan. Me consta que la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia está en este camino. Me consta que Xera también está en este camino. Por lo tanto, bueno, esto ya se ha pensado y ya se está trabajando. Con lo cual, bueno, pues no creo que sea para demasiado tiempo. Sí, yo quería comentar que cada vez nos llegan más proyectos para presupuestar, sobre todo el tema de naves industriales con construcción con madera. O sea, que tarde o temprano se han hecho ya bastantes en España, pero tarde o temprano se harán muchas más, seguro. Carmen, tú creo que tenías una cuestión, pues adelante. Sí, efectivamente. ¿Cómo convencemos a los prescriptores? Si tuvierais que elegir, Felipe o Patricia, un solo argumento contra el de los costes, tanto para prescribir madera como utilizar el BIM, que sabemos que cuesta muchísimo entrar por aquí. Y yo creo que los arquitectos no son el único agente clave que favorecerá esto. Yo creo que el primero es el promotor inmobiliario. Entonces, ¿cómo les convencemos si tuviéramos que decirlo en una frase? ¿Por qué construir en madera y por qué usar BIM? Claro, si yo tengo que resumirlo en 2 palabras, ni en una frase, en 2 palabras es poniéndoselo fácil. Es decir, que se conozca, pues Patricia comentaba precisamente pues, que ellos tienen fichas de detalles técnicos para que los arquitectos puedan consultarlas. También es cierto que es lo que decíamos antes, la madera es un material tradicional, que ha perdido cuota de mercado, ya decía, particularmente en España, porque en países nórdicos no es tanto así, pero particularmente en España ha perdido cuota de mercado en favor de otros materiales. ¿Por qué? Pues porque quizás la difusión de estos materiales ha sido bueno, o la publicidad de estos materiales ha sido mayor, y luego yo creo que entre los arquitectos y técnicos sigue habiendo un cierto desconocimiento de las propiedades de este material.
Sí que es cierto que ahora yo creo que la construcción se ha instalado en otras premisas. La construcción de los años 20 ahora no es la construcción de la época del boom, no es la construcción de hacer cuanto más mejor. Es una construcción que, bueno, que también entronca, yo creo, con lo que decía Patricia, de edificios que cuidan de personas. Y entonces yo creo que aquí estos materiales como la madera van a tener una cabida mucho más especial y, por supuesto, en lo que aplica la metodología BIM, al final es también lo mismo, es decir, es ponérselo fácil a la gente tiene que ver que aplicando esto van a sacar un rendimiento. Nosotros, de hecho, muchas veces nos encontramos, cuando estamos con clientes haciendo implementaciones, que tienen el problema de que, vale, bien, yo implemento esto, pero ¿y qué pasa con todos mis colaboradores? Y aquí hay dos posiciones. Una es que cuentes con ellos, eso sería lo óptimo, y que todos entren en el mismo proceso, y otra es que se lo impongas. Nosotros tenemos clientes con capacidad suficiente para imponerle a sus proveedores este tipo de metodologías. ¿Qué pasa? Las imposiciones, sabemos lo que pasan con ellas, acaban no funcionando y muchas veces los proveedores las entienden, pues eso, como un impuesto a pagar para poder trabajar con esta gente. Lo suyo será pues una buena comunicación una vez más. Hablando de metodología BIM, también hablamos de comunicación, una buena comunicación una vez más, para que cada uno entienda dónde le puede sacar rendimiento a esto, porque ya digo, nosotros no nos hemos encontrado aún con la situación en la que una empresa no puede encontrarle rendimiento a este tipo de metodologías. Si me permites, Felipe, abundar en este argumento, efectivamente el papel de los colaboradores es clave, nos lo dicen todos nuestros socios, también Medgón, por supuesto. Y si bien, digamos, en la línea de subcontrataciones al principio hay colaboradores que, bueno, pueden ser reticentes, lo cierto es que al cabo del tiempo se convierten en fans de todo este sistema, de toda esta metodología, hasta el punto de que muchas constructoras consiguen fidelizar colaboradores, o hay colaboradores que se posicionan respecto a la constructora precisamente porque ya saben trabajar de esta manera. Es decir, parten con una situación de ventaja competitiva. Y yo creo que eso es fundamental. Patricia, supongo que vosotros hacéis pull sessions con vuestros colaboradores y etcétera. Vamos, a nosotros nos lo han contado socios nuestros de que no, al principio no querían y después, vamos, son los primeros que están allí, ¿verdad?, en estas sesiones y que lo piden, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es cierto lo que comenta Felipe. En el momento que tú facilitas la vida, lógicamente está muy bien todos estos webinars para dar a conocer los beneficios de la construcción con madera. Y si tú facilitas la vida a otros a arquitectos, etcétera, porque muchas veces por desconocimiento, al final lo que dices tú es una fidelización, pero vamos, brutal. Directamente todos sus proyectos se hacen en madera y cuenta contigo para siempre, o sea, siempre. En vuestra opinión, ¿cuáles creéis que, bueno, algunas ya se mencionaron, ¿no? ¿Cuáles creéis que pueden ser las reticencias más importantes, ¿no?, que están teniendo o que creéis que pueden tener las empresas para que esto no sea extendido como puede ser un procesador de textos, ¿no? Es decir, está claro que las ventajas de BIM, por lo que se ha contado hoy, son tremendas, ¿no?, por lo que habéis contado. Y, sin embargo, no está todo lo implementado que debiera, ¿no? Bueno, se apuntaban en términos de licencias, bueno, digamos que se apuntaban algunas cuestiones, pero ¿cuáles crees que pueden ser las posibles reticencias que pueden creer las empresas que tienen? Un poco para desmentírselas, ¿no? Y hacer esa pedagogía inversa. Yo creo que, bueno, yo siempre comparo la introducción de la metodología BIM con el momento en el que un señor llegó con un ordenador a un estudio de arquitectura. Todos estaban dibujando con sus mesas grandes, con sus parallax, y estoy seguro de que al primer señor que le pusieron al lado del ordenador y le dijeron, oye, vamos a dibujar con esto, él, no, quítate de eso, que yo dibujo mucho más rápido y mucho mejor,
con mi Rotring y con mi Paralex. A día de hoy eso sería impensable, ¿vale? Por supuesto, hay aquí una curva de aprendizaje. A día de hoy nosotros lo que nos encontramos con nuestros clientes pues son muchas incertidumbres relativas. Primero, vale, yo hago este esfuerzo, pero ¿qué pasa con mis colaboradores? Ahí eso es un esfuerzo comunitario y es un esfuerzo donde, bueno, también pueden entrar mucho las administraciones públicas. En determinados países, para toda la obra pública, en España también hay concursos que se van exigiendo ya, pero en determinados países para toda la obra pública se exige la metodología BIM. Al final, el sector público es un gran dinamizador de este tipo de metodologías o sistemas novedosos de trabajo. Por tanto, yo creo que hay un trabajo que es comunitario, que hay que hacer para ir modernizándonos todos. Y después, yo creo que las principales reticencias nosotros nos las hemos encontrado muchas veces vinculadas a esto que decía antes yo de lo de matar moscas a cañonazos. Muchas veces cuando le hablas a la gente de trabajar en metodología BIM, pero mira, yo es que quiero hacer un plano, yo qué sé, una reforma pequeña de una viviendita y yo en AutoCAD es que me hago el plano en media hora. Y claro, si entro en Revit y tengo que modelar esto y tengo que meter los detalles y tengo que ir en 3D bueno, no, cualquier persona que sepa modelar con estas herramientas modela tanto o más rápido que con una herramienta 2D estándar. Y además, después tienes mucha más capacidad para las fases posteriores de proyecto y de obra. Por tanto, hay una fase que es comunitaria, que tenemos que hacer entre todos, y hay otra fase que es de explicación y de tener claros cuáles son los objetivos antes de meterse esto de la metodología BIM. Porque la información que tú puedes imputar en este tipo de modelos es infinita. Y si te pasas de información y metes cosas que no sean necesarias, lo que estás haciendo es perder tiempo y al final, lógicamente, lastrando todo tu proceso productivo. Patricia, tú no sé si quieres añadir algo desde la parte de la empresa. Sí, a ver, la reticencia sobre todo que nos encontramos es pues lo que comentaba, que el sector de la construcción parece que se ha quedado estancado y a todo el mundo como que te encuentra muchas reticencias a enfrentarte a las nuevas tecnologías y a aprender muchas cosas, pero bueno, poco a poco va cambiando esta perspectiva. Bueno, aquí de todas formas, oye, por lo que dice Belio, que está comentando también aquí, lógicamente y por supuesto, es decir, hago referencias al modelado, pero estábamos hablando también antes de que aquí va mucha información no paramétrica, es decir, va muchísimo más allá y yo lo que decía es que quizás en esta fase de modelado podemos meter algo más de tiempo que en las otras fases, pero es que al final lo importante es que todo el proceso en su conjunto sea más eficiente. ¿Vale? Y ya digo, para esto está todo este ecosistema que crea la metodología BIM, que ya digo, es una parte modelado, otra parte es información no gráfica y por supuesto está la parte de colaboración. Vale, perfecto. Bueno, si os parece, y un poco cumpliendo el programa previsto, son ya las 2:10, cerramos la jornada. Bueno, yo confío en que la jornada hubiera resultado de interés para todos y habrá nuevas posibilidades para todos los profesionales que forman parte del sector de la madera. Desde el clúster somos optimistas, estamos en el mejor de los escenarios, es un escenario ilusionante para la madera como material de construcción, ya lo mencionó Patricia y Felipe. Es un material inmejorable para la economía circular y la bioeconomía. Y nada, desde el clúster estamos a disposición de todos los ponentes, perdón, de todos los asistentes. Si quieren hacer alguna consulta a cualquiera de los ponentes, pues nada, o bien contactan a través de nosotros y nosotros os ponemos en contacto. Veo, Patricia, que hacías referencia a un email. Pero acá no pusiste si era .es o .com, ¿no? Entonces, uy, bueno. Perdón. Vale, le pongo ahora. En cualquier caso, si algún asistente tiene alguna duda o ampliar información o quiere contactar directamente con alguno de los ponentes, pues lógicamente los canales están abiertos de comunicación y estamos a vuestra disposición. Manuel Carneiro, no sé si quieres comentar algo. Muy brevemente, quisiera primero agradecerte a ti, Ricardo, como siempre, tu magnífica disposición y predisposición para cualquier tipo de colaboración.
y especialmente también al clúster da Madeira. En segundo lugar, por supuesto, a Carmen de Besa y la participación de AICE, que creemos además desde Grupo Atlante, que también quisiera agradecerlo como tal institucionalmente, que también estas colaboraciones que entre instituciones como las vuestras, que se dan con cierta asiduidad, pero no es tan habitual, porque siempre hay sus pequeñas cuestiones de, bueno, pues cuál es la especialidad que cada uno tiene. En vuestro caso ha habido desde el primer minuto una sintonía absoluta, cuestión que también quisiera agradecer, y por supuesto a los ponentes, o en este caso ponente como Medgom, gracias Patricia, y a mi compañero y buen amigo Felipe Masip como el Grupo Atlante. Desde el Grupo Atlante agradecer la colaboración prestada y simplemente comentar que esta es una iniciativa denominada En Colaboración que seguiremos incentivando y que además a través de instituciones y de organismos como es el caso del Clúster da Madeira y EICE, pues siempre tendremos en nuestras oraciones para poder invitaros. Carmen, muchísimas gracias y también si quieres finalizar con alguna intervención a tu disposición. Nada, Manuel, solo agradeceros a todos la invitación a participar y a estar aquí con todos y a escuchar a los expertos, a los que saben. Así que siempre dispuestos a colaborar también desde AICE y desde todos nuestros asociados. Muchísimas gracias. Ricardo, te toca finalizar. Bueno, finalizo diciendo hasta vernos presencialmente, que es el objetivo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.